El Filandón, tertulia organizada por Diario de León y La 8 León. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más al Filandón, bienvenidos a este espacio de tertulia que abrimos cada semana en La 8 en colaboración con el Diario de León para acercarles los temas de actualidad más candentes para la provincia de León. Además, hoy les vamos a dar también un toque autonómico, también vamos a echar la vista a las Cortes porque nos acompaña, le presentamos ya al el secretario autonómico de Podemos y procurador en las Cortes, Pablo Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles. Y para hablar con Pablo Fernández también saludamos a Manuel Cachafeiro, compañero del Diario de León. Muy buenas noches. Buenas noches. Y al jefe de informativos de La 8 León, Germán Gabela. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias también a los dos por acompañarnos. Esta es la mesa de Filandón con la que vamos a charlar, como decimos, con Pablo Fernández, como decíamos, con ese corte autonómico mirando hacia las Cortes, y ya que estamos finalizando el año, pues ese tema que en todas las administraciones acaba surgiendo, el de los presupuestos que tenemos ahí, pues a la vuelta de la esquina tendrán que ir ya perfilándose. ¿Cómo los afronta su formación? Pues con enorme preocupación, porque ahora que ya se ha conformado el gobierno en Madrid, con esa suerte de triple alianza entre el Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, ese gobierno se va a plegar a los designios de Bruselas, que ya ha avisado que quieren un recorte de 5.500 millones de euros y se va a vislumbrar ya en el techo de gasto que se tendrá que dirimir en el Congreso en los próximos días, y eso también tendrá su traslación a nivel autonómico en los presupuestos de la Junta de Castilla y León, que muchos nos tememos redundarán en un deterioro de los servicios públicos y redundarán en que en Castilla y León pues ahondemos en el paro, la pobreza, la precariedad y la despoblación. ¿Cómo ha sido su integración en las Cortes? Podemos entró con fuerza y la verdad que también es cierto que no está siguiendo lo que es la trayectoria a nivel nacional, que es quizá más de más confrontación. ¿Cómo ve las Cortes por dentro ahora? Bueno, pues la verdad es que es un universo peculiar, es un espacio que ha estado muy cerrado muchos años a la ciudadanía. Yo creo que nosotros hemos llevado aire fresco a las Cortes, que hemos roto un poco esa cerrazón que había entre las Cortes y la ciudadanía. Estamos intentando llevar propuestas que prioricen siempre a las personas por encima de todo, y nos hemos encontrado con que las instituciones, y en este caso las Cortes, en este sentido, tienen muchas limitaciones. Nos estamos encontrando con que muchas veces nosotros planteamos iniciativas de sentido común y que redundarían en un beneficio de los castellanos y de los leoneses, pero que después esas iniciativas, aunque se aprueben, no se llevan a efecto por parte del Ejecutivo. Así que la verdad, mi impresión es que las instituciones tienen evidentes limitaciones cuando no gobiernas. Cuando detentas el poder, sí que las instituciones pueden realizar muchas cosas, pero cuando estás en la oposición te limitan y te construyen mucho esa labor. ¿Y prefiere esa labor tranquila parlamentaria más que lo que está pasando en Madrid, que tanto se está debatiendo también? Pues si te soy sincero, yo creo que sí que estamos dando mucha guerra en las Cortes y que estamos confrontando directamente con el Partido Popular. Yo creo que en este año y medio nos hemos erigido en la auténtica oposición en Castilla y León, y que la confrontación con el Partido Popular es muy dura y a veces te diría descarnada. Lo que pasa es que yo creo que se puede conjugar la crítica más acerada, la crítica más profunda, con una educación y con un saber estar en todo momento. Nosotros siempre queremos conjugar la crítica ideológica, porque además ideológicamente confrontamos constantemente con el Partido Popular, pero consideramos que eso puede ir de la mano de una educación exquisita. ¿Pero creen que el Partido Popular de Castilla y León, el gobierno del PP en Castilla y León, es menos malo que el Partido Popular, por ejemplo, gobernando a nivel nacional? ¿Es otra manera de hacer política la que tiene el PP aquí? No, la manera de hacer política es absolutamente la misma. La ideología del Partido Popular es la ideología neoliberal que nos está condenando en España y en Castilla y León, insisto, a la precariedad, a la desigualdad y a la despoblación en nuestra comunidad autónoma. Lo que pasa es que el Partido Popular en esta comunidad autónoma sí que han sido hábiles y han sabido articular una serie de mecanismos, como puede ser el exponente máximo, el paradigma de las políticas del Partido Popular, que es ese diálogo social, que muchas veces utiliza de forma torticera, amparándose en el diálogo social. Juan Vicente Herrera se escuda con ese diálogo social, dando por bueno cosas que al final no repercuten en un bienestar de la ciudadanía. Sí que han sido hábiles el Partido Popular en Castilla y León en dar esa imagen de que son un partido más dialogante, un partido más abierto al debate, pero a la hora de la realidad, la verdad es que no es así. A la hora de la realidad, el Partido Popular
En Castilla y León es un ordeno y mando, hacen propuestas, si te gustan bien y si no es lo que hay. Así que, bueno, han sido inteligentes y se han pertrechado de un halo de diálogo que a la hora de la verdad no es tal. Volviendo al tema presupuestario que apuntaba Roberto al principio de la entrevista, ¿cuáles son las prioridades a juicio de Podemos que deberían contemplarse en las cuentas? ¿De dónde se debe invertir más dinero? ¿De dónde se puede recortar? Porque claro, una partida si una se aumenta, otra tiene que recortarse. Es absolutamente incontrovertible para nosotros que hay que blindar el suelo de gasto social, que la educación, la sanidad y los servicios públicos son fundamentales en nuestra comunidad autónoma y que la cuantía presupuestaria mayor tiene que ir destinada a esas tres áreas y sectores. ¿En qué recortar? Pues es una cuestión compleja. El problema que tenemos, yo creo que el nudo gordiano del asunto es el modelo de financiación autonómica. Un modelo de financiación autonómica aprobado por el Partido Socialista en el año 2009 y que el Partido Popular, después de 4 años de mayoría absoluta en el gobierno central, no ha variado ni una sola coma de ese sistema que es deleterio, que es pernicioso, que perjudica enormemente a Castilla y León. Y nos perjudica porque nuestra comunidad autónoma tiene especificidades y singularidades propias, como son la dispersión poblacional, la dispersión geográfica y el envejecimiento poblacional. Eso hace que nosotros necesitemos financiarnos con mayores cantidades, con mayores ingresos de los que nos llega del gobierno central. Esos desequilibrios se traducen en que al final en Castilla y León no se presta adecuadamente los servicios básicos fundamentales como son la educación, la sanidad y los servicios sociales, especialmente en el medio rural. ¿Eso en qué se traduce? En la sangrante despoblación que padecemos. Por eso nosotros destinaríamos evidentemente la mayor parte del presupuesto a esos 3 ejes fundamentales: educación, sanidad y servicios sociales. ¿Y dónde quitamos entonces? Pues es algo bastante más sencillo de lo que parece, porque es evidente que tenemos un modelo de financiación autonómica que no es el adecuado para Castilla y León, pero el Partido Popular, con su ideología neoliberal, lo que está haciendo también es escudarse y utilizar ese deficitario modelo de financiación autonómica para ocultar las políticas neoliberales que está implementando. Y te pongo un ejemplo muy claro. Nosotros, por ejemplo, apostamos por una educación pública y de calidad. El Partido Popular, cuando presenta sus cuentas presupuestarias, hace una dotación presupuestaria, que en el caso del año pasado fueron 218 millones de euros. ¿Qué pasa? Que después, cuando a lo largo del año se hacen modificaciones presupuestarias, porque el Ejecutivo puede realizarlas, hace unas modificaciones presupuestarias de 90 millones de euros que dedica a la educación privada y concertada. Nosotros creemos que esos 90 millones de euros, en lugar de dedicarlas a la educación privada concertada, debería dedicarse a la educación pública. ¿Para qué? Para mejorar la educación pública, para hacer que en Castilla y León no tengan que ir los niños a colegios en barracones, como está sucediendo, por ejemplo, en la provincia de León, para reponer el número de docentes en las aulas. 90 millones de euros, que son muchos, en lugar de destinarse a la educación privada concertada, podría dedicarse a la educación pública. Con la sanidad, más de lo mismo. El Partido Popular lo que está provocando con su ideología neoliberal es favorecer a la sanidad privada en detrimento de la sanidad pública. ¿Cómo se visibiliza esto? Pues un ejemplo muy sencillo que tenemos en la provincia de León. Las listas de espera. Por ejemplo, en el Hospital Comarcal del Bierzo hay unas listas de espera salvajes. ¿Quién se beneficia de esas listas de espera? La sanidad privada. Porque al final la Consejería de Sanidad deriva esos pacientes en lista de espera, los deriva a la sanidad privada, haciendo que ésta incremente su cuenta de beneficio. Al final, además de ser una cuestión presupuestaria, es una cuestión de números, de invertir en unos sitios y reducir en otros, también es una cuestión ideológica y desde luego los presupuestos es el ejemplo paradigmático de la confrontación que nosotros tenemos con el Partido Popular. El Partido Popular apuesta por lo privado, y así lo demuestran los presupuestos, y nosotros apostamos de forma indiscutible por lo público. Y con medidas concretas, propuestas concretas para la provincia de León, en esos presupuestos, ¿Podemos qué va a plantear? En los presupuestos autonómicos... Sí, en los que se van a debatir ahora. Pues esto todo depende de lo climatístico, al final todo depende del dinero. Y es evidente que, por ejemplo, el Partido Popular ha implementado un plan de dinamización de las cuencas mineras que al final no está siendo real, que al final no está llegando a las cuencas mineras. Nosotros apostamos porque sí que se apueste por las cuencas mineras, pero que llegue el dinero ya, no que se dilate, no que se difiera la llegada de partidas presupuestarias. Apostamos, por ejemplo, por cuestiones tan esenciales como que en la provincia de León el turismo rural sea considerado una industria potente en nuestra comunidad autónoma. Apostamos, por ejemplo, porque en la provincia de León, con el patrimonio histórico y artístico enorme que tenemos, se pueda potenciar desde las administraciones públicas con un plan presupuestario específico para el patrimonio histórico-artístico. Apostamos, por ejemplo, porque se impulsen las denominaciones de origen en la provincia de León.
Apostamos, por ejemplo, porque hay una partida presupuestaria específica para la agricultura y la ganadería ecológica en la provincia de León, que tiene una potencialidad enorme. Apostamos, por ejemplo, porque la provincia de León sea el referente mundial en materia de I+D+I con el INCIBE, por ejemplo, que podemos aprovechar y que podemos desarrollar aún más presupuestariamente para que León sea el centro de referencia, tanto nacional como mundial, en materia de investigación. Yo creo que nuestra comunidad autónoma, y especialmente la provincia de León, tiene enormes potencialidades que han sido desaprovechadas absolutamente por los gobiernos del Partido Popular. Pero, por ejemplo, en el tema del carbón, yo soy de una cuenca minera y el futuro de las cuencas, en primer lugar, pasa por el carbón. Podemos, desde luego, no apuesta por el carbón, a nivel nacional, no lo sé usted. Sí, te lo explico, porque en esto yo creo que ha habido muchas medias verdades, o quizá nosotros no hemos sabido explicarlo, que también ha podido ser un error comunicativo nuestro. Nosotros apostamos por un plan de transición energética hacia energías más renovables, pero somos conscientes de que ese plan va a durar 30, 40, 50 años. Y siempre hemos dicho desde el primer día que mientras no se haga ese plan de transición energética, hay que salvaguardar los puestos de trabajo, hay que salvaguardar las cuencas mineras. Nosotros entendemos que eso pasa de forma indiscutible porque el carbón que se consuma en este país, sea carbón autóctono, sea carbón nacional. Pero eso ya no pasa. Sí, eso ya no está pasando, porque las térmicas que están funcionando son justo las de la costa y el carbón casi que se consume en León viene del extranjero. Claro, ese es el drama, ese es el nudo gordiano del asunto. El problema es que esto es una cuestión que se tiene que abordar a varios niveles. Y el primer nivel es en el nivel europeo. Y tenemos que conseguir, tenemos que luchar con el gobierno central que en Europa se ponga una ecotasa, se ponga un impuesto al carbón de importación. Eso, gravar de forma muy importante el carbón de importación, haría que el carbón que se consuma en este país sea carbón autóctono. Nosotros consideramos que la muerte de las cuencas mineras entra por el Musel, por el puerto de Gijón, a donde día tras día llegan toneladas y toneladas y toneladas de carbón de importación. Ese es el gran drama. Hay que frenar el carbón de importación, hay que hacer que en este país se consuma carbón autóctono y hay que buscar también vías complementarias para que generen puestos de trabajo en las cuencas mineras. Una posible solución, por ejemplo, las centrales de biomasa. Las centrales de biomasa, además, se pueden instalar en lugares de difícil acceso o de orografía complicada y son fábricas de generación de energía que pueden dar puestos de trabajo. Es una posible alternativa. Apostar también por potenciar leitariegos. Yo creo que las cuencas mineras han estado abandonadas durante muchísimos años por los que ahora van de salvapatrias y los que ahora van de adalides de las cuencas mineras. Durante muchos años se han olvidado de ellas. Y se acuerdan de ellas se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, cuando llegan las elecciones. Nosotros llevamos meses trabajando con los mineros, con las mujeres del carbón, hemos ido con ellos a Europa y seguiremos dando esa pelea, seguiremos dando esa lucha. ¿Cuál es el problema aquí? Que la política, como en la vida, es cuestión de elegir. Y cuando se habla de las cuencas mineras, hay una dicotomía, y es entre los mineros y las compañías eléctricas. Nosotros no tenemos ninguna mochila. Y nosotros en la pelea entre los mineros y las eléctricas lo tenemos cristalino. Estaremos siempre y a muerte con los mineros. El drama en este país es que el Partido Popular y el Partido Socialista, cuando han tenido que elegir, han elegido estar con las compañías eléctricas. ¿Por qué? Porque han legislado y han gobernado para ellas. ¿Para qué? Para que luego sus expresidentes se sienten en los consejos de administración de Endesa y de Gas Natural. Nosotros no tenemos esa mochila. Si nos tenemos que enfrentar con las grandes compañías eléctricas, nos enfrentaremos con ellas. Si las grandes compañías eléctricas tienen que ganar menos dinero, tendrán que ganar menos dinero a costa de salvaguardar el empleo de los mineros y de la cuenca minera. Pero la clave para que pueda seguir habiendo carbón es que sigan las térmicas funcionando. ¿Ustedes defienden la continuidad de las centrales térmicas o en ese plan de apuesta por las renovables creen que deben cerrarse en ese plazo de 20, 30, 40 años? Claro, apostamos por ese modelo de transición que será progresivo. Si en 30, 40, 50 años hemos implementado ese modelo de transición energética y tenemos puestos de trabajo alternativos, eso hará que las centrales térmicas puedan ir progresivamente cerrándose. Pero lo que haremos es que los trabajadores que están en las centrales térmicas pasen a tener una alternativa en ese plan de transición energética. Lo que no vamos a dejar nunca es tirados a los trabajadores y a las trabajadoras. Mientras no haya una alternativa a los mismos, seguiremos apostando por ellas. Consideramos que el futuro, incontrovertiblemente, pasa por ese modelo de transición energética, por esas energías más limpias. ¿El proceso de quema de carbón a través de métodos menos contaminantes, eso no lo contemplan ustedes? Claro que lo contemplamos nosotros. Es más, tampoco aquí estamos descubriendo la pólvora. En Ponferrada tenemos la Ciuden, sí, que ha sido un proyecto en el cual se han invertido cantidades ingentes de dinero, pero que efectivamente se ha dejado morir.
En la ciudad se han invertido más de 250 millones de euros y actualmente apenas está en funcionamiento. Yo creo que el problema que ha habido en este país y en esta comunidad autónoma es que ha habido inversiones de mucho dinero que al final, bueno, pues se han dejado morir y no son destinados a lo que se tenían que destinar. En la ciudad tendríamos que tener un proyecto pionero de captura de CO2 para hacer que, por ejemplo, el carbón fuese menos contaminante. No ha sucedido eso. Creemos que cuando se hace una inversión tan importante habría que fiscalizar más, habría que controlar más, y esto entronca, esto hilvana también con lo que llevamos clamando mucho tiempo, que es una auditoría de los fondos Miner, porque a esta provincia y a este país han llegado cantidades ingentes de millones de euros de Europa y queremos saber qué han pasado con ellos, porque desde luego habían llegado para ofrecer una alternativa o un complemento a carbón, y eso no ha pasado. ¿En qué se ha invertido esos fondos Miner? Pues eso es lo que queremos saber, porque nosotros consideramos que muchos de esos millones han acabado en cuentas en Suiza o han acabado en pelotazos urbanísticos. Eso es lo que no puede ser, porque eso es lo que provoca al final que las cuencas mineras estén languideciendo. Hablando de energías renovables, por ejemplo, una de las tradicionales, de las primeras, como la energía eólica, se ha encontrado con trabas luego aquí en el desarrollo, en concreto en la provincia de León. Supongo que también eso es difícil compaginarlo. ¿Cuál es la postura de Podemos ante esas sentencias en contra en algunos parques eólicos y también, por ejemplo, en el desarrollo de la energía solar? Luego, ahí sí que han surgido problemas a la hora de intentar desarrollarlo. No, el problema es que, como decía anteriormente, cuando se han buscado alternativas energéticas, lo que se ha visto es un nicho de negocio de pelotazo urbanístico. Es que el problema, por ejemplo, de las eólicas es que es una energía por la que nosotros consideramos que se puede apostar, pero dentro de una legalidad vigente y no aprovechando la energía eólica para el enriquecimiento de una minoría. De esto puedo decir bastante porque estoy en la comisión de investigación en las Cortes de Castilla y León que investiga la presunta trama de corrupción en las eólicas en Castilla y León, y la verdad es que bueno, nos encontramos que al final pues toda la posible alternativa eólica en la comunidad está bañada por una sombra y un halo de corrupción en los que hay indicios más que razonables de prevaricación y de que se han lucrado 4 o 5 empresarios con la connivencia de puestos importantes de la administración pública. Lleva mucho tiempo y sin embargo no ha habido todavía conclusiones. ¿Va a ser eterno? Porque parece eterna esa comisión. No, esto también al hilo de lo que tú me preguntabas al principio de nuestra experiencia en las Cortes, las comisiones de investigación no valen absolutamente para nada. Pero bueno, se han vuelto a poner porque hacía muchos años que no había habido ninguna. Claro, hacía 18 años que en las Cortes no había una comisión de investigación, ahora el Partido Popular ha perdido la mayoría absoluta, pero hay un problema, y es el reglamento de las Cortes. El reglamento de las Cortes es un reglamento obsoleto, es un reglamento caduco que está absolutamente diseñado para el bipartidismo y especialmente para el Partido Popular. El reglamento de las Cortes permite que el Partido Popular sea juez y parte en absolutamente todas las cuitas y cuestiones parlamentarias, de modo que es el Partido Popular el que dirige la comisión de investigación de las eólicas, la que la preside, la que decide si se convoca o no se convoca, la que tiene capacidad de veto sobre los intervinientes que solicita el grupo de la oposición. Al final, con este reglamento, hay que decírselo claramente a la gente, las comisiones de investigación son un teatro, las comisiones de investigación son una estafa y las comisiones de investigación son una mentira que no valen absolutamente para nada. Y os pongo un ejemplo que es muy revelador. Cuando se decidió quién asumía la presidencia de la comisión de investigación, el Partido Popular presentó su candidato y la oposición en bloque presentó otro. En el caso de la comisión de las eólicas, un candidato del Partido Socialista. Toda la oposición en bloque votamos al candidato del Partido Socialista. ¿Quién preside la comisión de las eólicas? El Partido Popular. ¿Por qué? Porque se lo permite el reglamento de las Cortes. De hecho, nuestro caballo de batalla en las Cortes desde que entramos es reformar y modificar el reglamento. Hemos presentado una propuesta integral de reforma del reglamento de las Cortes. Pero ahora la podían forzar, perdiendo el Partido Popular la mayoría. Lo que no se está traduciendo en Castilla y León es justo lo que está pasando en el Congreso un día sí y otro también, que la oposición gana propuestas, gana... pero aquí en Castilla y León no está pasando lo mismo. La oposición en este caso no se está uniendo como se está uniendo. Hay dos problemas. No se está trasladando a la sociedad. Hay dos problemas. Uno, y es que es evidente, es el reglamento de las Cortes, insisto, que hacen que las propuestas que se sustancian en los plenos, si se empata, decaen, y ahora mismo hay 42 procuradores del Partido Popular y 42 de la oposición. Si se empata, decaen las propuestas y nos encontramos con el segundo hándicap. En Castilla y León el Partido Popular cuenta con un partido filial, que es Ciudadanos, que bueno, tienen como jefe a Juan Vicente Herrera
y que cuando el Partido Bueno, Popular... sin embargo, las relaciones entre ellos no son muy fluidas entre los líderes. Bueno, es evidente en cada pleno claro, que Luis Fuentes no tiene por una eso- buena conexión con el Partido Popular. Por eso yo digo que esto es un teatro y que es un paripé. El Partido Popular y Ciudadanos se dan garrotazos por el día y por la noche se encierran en una habitación y acuerdan pues estrategias comunes y acuerdos y pactos estratégicos para sus intereses. Te voy a poner un ejemplo que yo creo que con los ejemplos es como mejor se entienden las cosas. Cuando se estaban negociando los presupuestos del año pasado, el señor Fuentes, leyendo todos los papeles como suele hacer habitualmente en todos los plenos, se mostraba con beligerancia hacia Juan Vicente Herrera y dejó de utilizar esas expresiones melífluas que sí que le dedicaba anteriormente. Se puso un poco más duro. ¿Qué pasa? Que llega la hora de la verdad, llega la hora de los presupuestos y el mismo día que vamos a tratar en el Pleno de las Cortes los presupuestos, por la mañana se encierran en el despacho de Juan Vicente Herrera y Luis Fuentes. Y en media hora acuerdan unos presupuestos, acuerdan la aprobación de los presupuestos por parte de Ciudadanos. Con lo cual, la posible oposición que haga Ciudadanos es una filfa. Yo vengo reiterando que Ciudadanos es a la oposición lo que Chiquilicuatre a la cultura musical en este país. Es decir, nada. También hay otro actor ahora en las Cortes que es la UPL, que tiene también esa posibilidad de decantar la... Y está jugando muy en sus bazas. Está jugando muy en sus bazas. Yo creo que la Unión del Pueblo Leonés puede estar muy satisfecha y muy orgullosa del procurador que tiene en las Cortes, de Luis Mariano, que está haciendo una magnífica labor y que, por ejemplo, el año pasado en los presupuestos sacó muchísimo más para la provincia de León Luis Mariano, siendo un único procurador, que todos Ciudadanos en el acuerdo de los presupuestos. Desde luego, Luis Mariano, como procurador, lo está haciendo él solo mucho mejor que todo Ciudadanos. Cuando empezó justo, y perdón por... cuando empezó justo esta legislatura, o sea, usted como político tuvo ahí cierta polémica sobre el tema autonómico, que ha quedado un poco en segundo plano, pero bueno, quería saber un poco su posición sobre León, en el encaje autonómico Castilla y León, o León y Castilla, no sé, ¿cuál es su posición ahora mismo? Nosotros siempre hemos dicho que en Podemos, como organización, no tenemos ningún tipo de miedo al debate y dar la palabra a la ciudadanía, y siempre hemos abogado porque se puede hacer en este país un proceso constituyente y que en aquellos lugares donde haya problemas de encaje territorial se pueda dar la voz a la gente, se pueda dar la voz al pueblo. Lo que yo también creo es que ahora mismo en León, en la provincia de León, no hay una reivindicación masiva, no hay una demanda mayoritaria en ese sentido. Yo creo que en la provincia de León preocupa muchísimo más la precariedad laboral que sufrimos, yo creo que ahora mismo en León preocupa muchísimo más la despoblación tan brutal que padecemos y considero que en la provincia de León preocupa mucho más la desigualdad enorme entre los que más tienen, que cada vez son menos, y los que menos tienen, que cada vez son más. Quería también analizar con usted el tema de la ordenación del territorio. ¿Cuál es la propuesta de Podemos para esta cuestión? Quiero decir, ¿deben mantenerse o no las diputaciones? ¿Cómo se deben organizar los ayuntamientos? ¿Las juntas vecinales tienen que mantenerse o deben desaparecer? En provincias como León, con la orografía que tiene, con los 1.200 juntas vecinales, más de 200 ayuntamientos. Apostamos absolutamente por preservar, por impulsar y por potenciar las juntas vecinales. Yo creo que es un patrimonio que tenemos en la provincia de León. Nuestro modelo de ordenación del territorio es muy claro, es el modelo comarcal. Además, en la provincia de León tenemos la única comarca reconocida en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que es la comarca del Bierzo. ¿Cuál ha sido el problema? Pues que el Partido Popular nunca ha querido dotar de contenido político a la comarca del Bierzo. El Partido Popular nunca ha desarrollado las competencias políticas y económicas que podría tener el Consejo Comarcal del Bierzo. Nosotros consideramos que la comarca sería el mejor modo de prestar los servicios a la ciudadanía, acercar la gestión y acercar la toma de decisiones a los ciudadanos. Sin duda el modelo comarcal consideramos que además históricamente es el mejor, y ello pasaría evidentemente por replantear y pensar el modelo de las diputaciones. Ello pasaría por acabar con las diputaciones, que son una institución poco democrática, que no es elegida directamente por los ciudadanos, que además se mueve muchísimo por criterio político, por reparto de dinero a los municipios que son del mismo color que los que gobiernan en la Diputación, y nosotros consideramos que con un modelo comarcal, fortaleciendo los ayuntamientos, fortaleciendo las juntas vecinales, que vaya intrínsecamente ligado de la mano de una reforma de la Ley de Haciendas Locales, de la Ley Montoro que queremos derogar, desde luego fortaleciendo
el poder local, yo creo que se daría un mejor servicio a la ciudadanía y creo que todo funcionaría muchísimo mejor. ¿Cuántas comarcas? ¿Tienen idea cuántas comarcas debería haber en León, por ejemplo? Pues evidentemente, cuando tú apuestas por un modelo comarcal, luego tiene que abrirse un debate amplio. O sea, nosotros apostamos por ese modelo. ¿Cuántas comarcas en la provincia de León? Pues es una cosa que hay que abrir al debate, O sea, te guías por las comarcas naturales, pues hay unas cuantas en la provincia de León, y no te digo en Castilla y León. Yo creo que una cuestión de tanta enjundia, una cuestión de tanto calado político, es una cosa que no se puede abordar en un corto plazo de tiempo. Yo creo que se debería abrir un debate amplio en la sociedad castellana y leonesa, se debería abrir un debate amplio en la provincia de León, y del acuerdo que de ahí saliese, pues marcar una posición política, y desde luego nosotros como organización ese debate lo vamos a dar y ese debate lo vamos a abrir. Tenemos que hacer una pausa ahora. Hemos llegado al ecuador de esta tertulia, de este filandón, así que hacemos una pausa. Enseguida volvemos para retomar algunos temas que todavía quedan pendientes en esta charla con Pablo Fernández. Hasta ahora mismo. Continuamos con el filandón, entramos en esta segunda parte hablando con el líder de Podemos aquí en Castilla y León, procurador en las Cortes, Pablo Fernández, y había dejado justo antes de la pausa con la palabra en la boca a Manuel Cachafeiro con una pregunta ahí preparada para Pablo. No, yo simplemente al hilo de lo que había dicho Germán, quería saber un poco cómo está la estructura de Podemos en la provincia de León. Hay una voz que es usted, pero bueno, quería saber un poco a nivel local, cómo se está estructurando Podemos en la provincia de León. Pues estamos en plena fase de crecimiento, de robustecer, de fortalecer nuestra organización en la provincia. De hecho, cuando se hable de Vistalegre 2, del próximo congreso que tengamos estatal, yo creo que una de las demandas que llevaremos en la provincia de León es articular y estructurar una estructura provincial de la que ahora carecemos. En nuestra provincia tenemos varios consejos ciudadanos municipales, en León, en Ponferrada, en Villaquilambre, pero yo creo que nos tenemos que dotar de una estructura provincial que empaste, que hilvane mejor el discurso político en toda la provincia y que dé más cobertura y que ayude más a los muchos círculos que tenemos en la provincia de León y que funcionan maravillosamente bien. Yo estoy encantado con el trabajo que están haciendo mis compañeras y mis compañeros en los círculos, en círculos como el de La Bañeza, Astorga, Villaquilambre, San Andrés de Rabanedo, Ribera del Torío, círculos como los del Bierzo, que hay multitud de círculos en el Bierzo, hacen un trabajo ingente en condiciones muy complicadas y muy difíciles, sin ningún tipo de medios económicos, y bueno, yo creo que eso se va a potenciar, que eso se va a impulsar y que en el próximo Congreso de Vistalegre 2, una de las reivindicaciones que yo personalmente como secretario general autonómico voy a llevar es potenciar e impulsar la estructura provincial y el trabajo de los círculos en los territorios, que creo que están siendo magníficos. Pero han tenido ustedes problemas en Castilla y León en varios sitios, ha salido mucha gente criticando a usted, incluso personalmente, de que no permitía la participación, hubo muchas dimisiones. ¿Eso ya se ha reconducido en toda la comunidad? Sí, y sobre todo, ¿por qué ha pasado eso? Se ha reconducido y se ha solucionado en toda la comunidad. ¿Por qué ha pasado eso? Pues yo realmente creo que es una cosa absolutamente normal. Yo considero que armar en 2 años una organización política que ha llegado a ser determinante en este país es una cosa que jamás había sucedido en la historia política de España y evidentemente conlleva muchísimas dificultades. Y es seguro también que nosotros, como dirección autonómica y yo como secretario general, seguro que he cometido muchos errores que han hecho que haya habido problemas, que han provocado que haya habido críticas. Pero bueno, yo también estoy contento de que en nuestra organización nos hemos dotado de herramientas y de instrumentos que permiten solventar y solucionar esos problemas, y ahora mismo, bueno, pues todas las posibles dificultades que se han dado en nuestra comunidad autónoma se han solucionado. Yo creo que estamos en un momento muy bueno en Castilla y León, en los que es el momento de abrir un debate para fijar una posición común en relación con el próximo Congreso de Vistalegre. Y es evidente, sí, han habido problemas en la comunidad, sí que hemos cometido errores, creo que hemos aprendido de ellos, considero también que seguirán habiendo dificultades, pero bueno, el reto es aprender, superarlas y continuar fortaleciendo este proyecto, que yo creo y estoy convencido de que ya es hegemónico en Castilla y León y que todavía lo será más en un futuro.
Y a nivel nacional, ¿usted qué es, rejonista o pablista? Yo soy de Podemos. Yo creo que estamos todos en el mismo barco y estoy muy orgulloso de estar en una organización donde el debate es la constante, donde el debate es la premisa. Desde el primer momento, desde el primer día, desde la fundación de Podemos, el debate, el análisis, la reflexión teórica ha sido nuestro ADN, y que además lo tenemos públicamente, lo tenemos a través de las redes sociales, lo tenemos sin ningún tipo de problema. Yo creo que la pluralidad que hay dentro de Podemos nos enriquece como organización, y estoy muy contento y espero que ese debate y que esa pluralidad siga existiendo y siga cohabitando en Podemos, porque es una cosa que nos fortalece. Pero a veces se pasa del debate a la puñalada y la línea que separa esos conceptos es muy delgada. Bueno, sinceramente, yo no me gusta tampoco meterme en otros partidos políticos, pero considero... No, el suyo. Considero que en Podemos lo que está habiendo es debate, que podrá ser más o menos bronco, o que podrá ser más o menos intenso, pero vamos, si tú ves los debates, insisto, que acaecen en Podemos, y ves luego lo que pasa en el Partido Socialista y en su Congreso Federal, y ves lo que pasa en el Partido Popular, por ejemplo en Castilla y León, yo creo que estamos a años luz. Yo creo que nosotros, insisto, estamos en el debate, estamos en una organización que acepta, que asume, que reconoce y que además valora los disensos, y que estamos en las antípodas de otras organizaciones políticas que ponen mucha sonrisa, que ponen muy buena cara en la foto, pero que después efectivamente sí que se dan unas puñadas traperas que no te quiero contar. Podríamos irnos a Zamora a dar un paseo para saber cómo está la realidad política del Partido Popular. No me contestó. ¿Usted está más con Pablo Iglesias o con Íñigo Errejón? ¿Qué corriente de las dos de Podemos? Sí, te he contestado. No, que usted es de Podemos, sí, pero... Yo formo parte de la Dirección Nacional de Podemos, yo soy de Podemos, yo soy una persona que está muy agradecida a Pablo Iglesias, que está muy agradecida al secretario general, que considero que tenemos el mejor secretario general posible en nuestra organización, que será una persona recordada dentro de muchos años y estudiada en los libros de historia, que para mí es una suerte poder seguir aprendiendo todos los días de una figura como Pablo Iglesias, pero considero también que, por ejemplo, Íñigo Errejón es una persona brillante, es un intelectual de primera línea y que es absolutamente necesario dentro del proyecto de Podemos. Por eso te digo que, bueno, es sano que haya diferencias estratégicas, porque más que políticas son diferencias estratégicas de cómo afrontar determinados debates, pero sin duda que la potencia de Pablo y de Íñigo hacen que seamos la fuerza política indiscutiblemente del futuro de este país. Yo creo que más pronto que tarde Unidos Podemos va a gobernar este país, y eso se hará gracias a conjugar las distintas inteligencias colectivas que hay en Podemos, porque no solamente está Pablo Iglesias o Íñigo Errejón, está Carolina Vescanza, está Irene Montero, está Rafa Mayoral, están los distintos compañeros y compañeras en las comunidades autónomas. Yo creo que hay un potencial enorme, y me parecería que sería limitarnos mucho a hablar únicamente de Pablo Iglesias o de Íñigo Errejón. Por suerte, yo creo que Podemos ha crecido tanto que ahora hay una coralidad y una pluralidad que es verdad que antes no había. Antaño dependíamos mucho de Pablo Iglesias, por fortuna y por suerte hemos crecido tanto que ahora mismo yo creo que Pablo Iglesias sigue siendo nuestro referente indiscutible, pero que hay un elenco de compañeros y de compañeras que representa perfectamente a nuestra organización. ¿Y cómo afrontan, ya que estamos hablando del ámbito nacional, cómo se afronta esta nueva legislatura después de un año esperando para poder formar gobierno, y ahora con ese acuerdo para que de nuevo Mariano Rajoy sea presidente? ¿Cómo afronta Podemos este periodo? Se afronta con muchísima responsabilidad, con muchas ganas y con mucha ilusión. El hecho de ser la única oposición en este país pues es una enorme responsabilidad. Se ha conformado esa triple alianza, esa gran coalición entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, y nuestro reto y nuestra labor ahora mismo es ejercer oposición, no solamente en las instituciones, no solamente en el Congreso de los Diputados o en las Cortes de Castilla y León, sino articular un movimiento popular, articular un bloque histórico que construya, que articule oposición desde la calle, oposición social, que va a ser fundamental e indispensable. Nosotros cada vez tenemos más claro, insisto, que el cambio político, la transformación política y social en este país no va a venir solamente de las instituciones, que es fundamental que la ciudadanía se siga empoderando, que es fundamental seguir impulsando a los movimientos sociales, que es fundamental conseguir articular estructuras de socialización que hagan que la gente se empodere, que sigamos haciendo pedagogía, porque, insisto, el cambio político en este país no va a venir de la mano de un partido político, sino que va a venir de la mano de un movimiento popular que sea el que tenga que sustentar ese cambio político en España. Desde hace muchos años siempre se ha hablado de la necesidad de grandes pactos de Estado en cuestiones que cada 4 años cambian
¿Podemos puede llegar a acuerdos con otros partidos como Ciudadanos, como el Partido Popular en esas materias? ¿Podría participar en esos grandes pactos de Estado? Nosotros somos una organización política que siempre hemos estado abierta al debate y a hablar absolutamente de todos los temas. Otra cosa que es evidente que nosotros estamos en las antípodas ideológicas tanto del Partido Popular como de Ciudadanos y lamentablemente últimamente también por el giro que han dado del Partido Socialista. Yo creo que sería bueno que en este país los políticos y las organizaciones políticas empezasen a tener un poco una mentalidad de Estado, que es lo que ha faltado en este país. Siempre se han hecho políticas muy cortoplacistas y esto es lo que dices tú. Aquí no ha habido, por ejemplo, un gran acuerdo de educación para hacer un proyecto a 20 años en la educación de este país. Siempre se han hecho políticas cortoplacistas. Llegar a un acuerdo ahora mismo de Estado en materia de educación con un Partido Popular que viene de implementar la LOMCE en contra de toda la comunidad educativa, de todos los alumnos y alumnas, padres y madres, profesoras y profesores, pues lo veo complicado. Llegar a acuerdos de calado y de enjundia con Ciudadanos para cuestiones tan fundamentales como nosotros, como por ejemplo derogar la ley Mordaza, nos gustaría, pero habrá que ver la posición de Ciudadanos. Nosotros tenemos muy claro dónde queremos llegar y lo que queremos hacer, y es poner en el centro del debate político los problemas enormes de la ciudadanía española. A partir de ahí, si estamos para solucionar los problemas de la gente, bien. El problema es que en este país los partidos políticos que han gobernado han estado más por privilegiar a unas élites que se han enriquecido a costa de la pauperización y el empobrecimiento salvaje de la mayoría social de nuestro país. Ahí están las cifras: 13 millones de españoles en riesgo de exclusión social, la cantidad de gente que se tiene que marchar de este país, han socavado la lucha de las pensiones, están poniendo en riesgo a los pensionistas que después de toda una vida de trabajo ven que ahora sus pensiones corren peligro. A mí es de lo que me gusta hablar. Y creo que quizá un error que estamos pudiendo cometer a veces desde Podemos es que nos centramos mucho en debates internos, que nos centramos mucho en debates estratégicos, y creo que lo que tenemos que hacer siempre es poner en el foco del debate político, poner en el foco los problemas de la gente. Nosotros estamos aquí única y exclusivamente como instrumento para resolver y mejorar la calidad de vida de la gente y especialmente de los que peor lo están pasando. Ese debate que usted está planteando en Castilla y León, ¿en qué se traduciría? Es decir, esa confrontación va a pasar también a la calle, como está pasando en Madrid, con Podemos. Digo, Podemos está trasladando, está haciendo protestas en la calle. En Castilla y León también va a ser ese... Totalmente. La línea ¿Cuál sería, por ejemplo, la primera que plantearía? Pues la primera que ya hemos hecho es una iniciativa de Vamos. Hace 2 semanas nos concentramos enfrente de todas las tiendas o locales de gas natural Fenosa para visibilizar el problema de la pobreza energética que produce 7.000 muertes al año en este país, y para hacer ver que en este país se está gobernando para que las compañías eléctricas multipliquen exponencialmente sus ganancias a costa de que haya gente que está muriendo porque no puede pagar los recibos y las facturas de la luz y del gas. Estamos denunciando que la factura del gas en este país ha incrementado en un 67% en los últimos 5 años, mientras la gente no tiene para pagar esas facturas. Insisto, estamos absolutamente convencidos de que los espacios políticos no son solamente las instituciones, sino que la política se puede hacer, y además de forma quizá más determinante, en la calle, con actos como estos y reivindicando derechos. Allí donde hay una necesidad, nace un derecho, y allí tiene que estar en la calle gente de Podemos denunciando esas situaciones y reclamando el cumplimiento de esos derechos. Analizando los últimos meses de evolución político-electoral en nuestro país, que ha desembocado en ese gobierno de Mariano Rajoy, ¿qué grado de responsabilidad tiene Podemos en que Mariano Rajoy sea hoy presidente del gobierno de España? Quiero decir, ustedes tuvieron la oportunidad en su momento de, no sé si apoyar o por lo menos abstenerse para que Pedro Sánchez, el PSOE y Ciudadanos pudieran gobernar este país, y no lo hicieron. Claro, pero aquí muchas veces se ha incurrido en una aporía. Muchas veces se ha dicho que Podemos se negó a un gobierno del Partido Socialista. Eso es falso. Nosotros nos negamos a un gobierno del Partido Socialista y de Ciudadanos con el programa económico de Ciudadanos. Nosotros nos negamos a un gobierno del Partido Socialista con el programa económico del señor Garicano, que es una persona más neoliberal todavía que mucha gente del Partido Popular. En esas condiciones, evidentemente, nosotros no íbamos a apoyar a un Partido Socialista que además está dirigido por aquellos impulsores y promotores de la reforma del artículo 135 de nuestra Constitución española, cuando se traicionó al pueblo español anteponiendo los intereses de los acreedores alemanes y de los bancos europeos al interés del pueblo español, y no íbamos a llegar a un acuerdo con esa gente que además se sumaba
a Ciudadanos, que es un partido más de derechas en algunas ocasiones económicamente que el Partido Popular. Nosotros nos hubiese gustado llegar a un acuerdo, por ejemplo, con Pedro Sánchez y con las políticas que quería pergeñar Pedro Sánchez. ¿Cuál ha sido el drama? Que se ha visto claramente que el Partido Socialista no ha dejado a Pedro Sánchez llegar a un acuerdo con Podemos. Nosotros con el Partido Socialista nos sentamos a negociar 2 veces. Media hora cada reunión, porque es que no querían llegar a un acuerdo con nosotros. Es que al Partido Socialista, a Pedro Sánchez, no le dejaba llegar a un acuerdo con Podemos. Pero es que no solamente lo decimos nosotros, es que Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, dijo en un acto público que Ciudadanos había nacido para impedir únicamente que Podemos pudiese llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Nosotros lo intentamos hasta el último momento, con el Partido Socialista, quitando de la ecuación a Ciudadanos, porque, insisto, el programa económico de Ciudadanos es un programa neoliberal y es un programa que ahondaría y condenaría a más paro, a más pobreza y a más desigualdad. Nosotros con un programa, con un acuerdo programático con el Partido Socialista, con un acuerdo verdaderamente progresista, estábamos dispuestos a ceder además en muchísimas cosas. ¿Que hayamos cometido errores? Bueno, pues quizás en alguna declaración pública, quizás en alguna escenificación es evidente que nos hemos podido equivocar. Desde luego, Podemos, no somos perfectos y también nos equivocamos. Desde luego, nos seguiremos equivocando, yo eso lo tengo muy claro. Pero tenemos claro una cosa, tenemos claro para quién estamos y para quién trabajamos. Y nunca nos equivocaremos en eso. Nosotros estamos con la gente, estamos con la mayoría social y no estamos con las élites, no estamos con los privilegiados, no estamos con esa minoría que se está enriqueciendo a costa del empobrecimiento de la mayoría, que son a los que apoyaban el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular, como se ha escenificado hace escasamente un mes. Casi que el gobierno de Mariano Rajoy al final es el mal menor, que hubiera sido peor un gobierno de Pedro Sánchez con Ciudadanos. No, el gobierno de Mariano Rajoy es un gobierno que implementará las mismas medidas que podría haber establecido un gobierno del Partido Socialista con el programa económico de Ciudadanos. Pero si es que la realidad es la que es. Quiero decir, aquí podemos hablar mucho y hacer mucha literatura, pero al final la realidad es la que es. Dentro de escasos días se va a negociar el techo de gasto en el Congreso de los Diputados. Y yo estoy absolutamente seguro que el Partido Socialista y que Ciudadanos llorarán lágrimas de cocodrilo y se darán golpes en el pecho, pero al final se abstendrán al techo de gasto del Partido Popular, lo cual se traducirá en más recortes, lo cual se traducirá en más precariedad, lo cual se traducirá en más desigualdad. Ante eso estaremos nosotros dando a la batalla todos los días en las instituciones y dando a la batalla todos los días en las calles, en las plazas y en los pueblos, empoderando a la gente, construyendo un movimiento popular y haciendo, insisto, que sea el pueblo empoderado el que sustente un gobierno de cambio y de progreso que más pronto que tarde llegará a este país de la mano de Unidos Podemos. Hablaba usted al principio, por unirlo también con este tema, de un gobierno plegado a las exigencias de Bruselas. ¿Hasta qué punto un gobierno ahora mismo en la situación en la que está el país tiene libertad de movimientos? Porque al final parece que hay muchas directrices que hay que cumplir, un déficit, una serie de circunstancias que se exigen desde Europa. No sé hasta qué punto hay esa capacidad Roberto, hay capacidad de maniobra y hay capacidad de margen. ¿Sabéis cuáles son los 2 países que más han incumplido el criterio de déficit en Europa? Francia y Alemania. ¿Cuál es el problema? Que Francia y Alemania tienen 2 presidentes que llegan a Alemania y que le dicen a la señora Merkel que antes de los intereses de Merkel están los intereses de los franceses y los intereses de los alemanes y que van a pagar la deuda, pero van a relajar el pago de la misma. ¿Qué problema hemos tenido en España? Pues que hemos tenido al señor Mariano Rajoy, que se ha plantado en Bruselas y que le ha dicho sí, buana, y ha dado un beso en las posaderas a la señora Angela Merkel. ¿Cuál es la diferencia? Pues que si tuviésemos de presidente a Pablo Iglesias se presentaría en Berlín y le diría: mire, señora Merkel, nosotros somos una organización seria y un país serio que vamos a pagar la deuda, pero eso sí, la vamos a pagar en más tiempo. Vamos a diferir el pago de la deuda para permitir que en este país haya menos precariedad, para permitir que en este país haya unos servicios públicos de calidad, hay una educación pública de calidad, una sanidad pública de calidad y unos servicios sociales de calidad, para revertir el problema de la desigualdad, para revertir el problema de la precariedad. Y cuando hayamos conseguido eso, no se preocupe que seguiremos pagando la deuda. Eso sí, en vez de pagarla en 15 años, igual la pagamos en 35. Se negocia y yo creo que no habría ningún problema, porque insisto, Francia y Alemania ya lo han hecho. Francia ha negociado una relajación en el déficit porque ellos querían incrementar el presupuesto en materia de defensa. Es legítimo. Nosotros queremos hacer lo mismo, pero para otra cosa, para mejorar la calidad de vida de los españoles y de las españolas. Eso mismo dijo que iba a hacer Alexis Tsipras en Grecia y al final se lo ha comido con patatas. Recortes por todos los lados. Claro, porque pero es que hay una diferencia crucial y fundamental,
que la economía de España es la cuarta economía de la Unión Europea y que la economía de Grecia representa solamente un 4% del PIB europeo. No se puede comparar de ningún modo la economía española con la economía griega. Grecia actualmente es un protectorado, Grecia actualmente está absolutamente dirigida por la Unión Europea y por la Troika, pero el problema es que España es una economía mucho más potente, el peso de España en la Unión Europea es muchísimo mayor y la capacidad de maniobra que tendría un gobierno de progreso en España sería mucho más que la que tuvo el gobierno de Grecia, sin duda. Bueno, en ese sentido yo me gustaría saber un poco también qué expectativas tiene Podemos salido de todo este debate social. Bueno, ahora va a haber un tiempo, va a haber una legislatura que se espera que sea larga, pero bueno, quería saber un poco las expectativas, porque en las últimas elecciones no se cumplieron justo las expectativas que Podemos tenía. Bueno, yo creo que haciendo autocrítica cometimos un gran error. Yo creo que conseguir 5.300.000 votos, un partido político que tiene 2 años de vida, es un éxito indiscutible. Nosotros es verdad que siempre hemos sido muy ambiciosos y dijimos que nacimos para ganar y que nacimos para gobernar este país. Yo creo que quizá nos dejamos llevar por cierta euforia. Somos el partido político, la organización política a la que mejor se nos da las campañas electorales, más que nada porque estamos en permanente contacto con la ciudadanía durante todo el año y no solamente en campaña electoral, y eso hace que bueno, llenemos los mítines, llenemos todos los actos, y es verdad que yo creo que nos dejamos contagiar por esa euforia, pero con el paso del tiempo yo creo que el resultado que hemos obtenido es espectacular. Es cierto que no ha sido el que esperábamos, es verdad que nosotros nos presentamos para ganar las elecciones, pero considero que más de 5 millones de votos no es desdeñable y no está nada mal. A partir de ahí, a seguir trabajando, a seguir creciendo. Esto es un trabajo de hormigas, insisto. Esto no es un trabajo que tenga que hacer solamente una organización política, esto es un trabajo que hay que hacer desde la base, desde la militancia, desde la oposición en la calle, desde la oposición social, y poco a poco, insisto, articulando ese bloque histórico popular, articulando a todos los actores sociales y políticos que ansían y que demandan un verdadero gobierno de cambio y de progreso. Yo creo que poco a poco, consolidándonos, trabajando todos los días, ayudando a la gente, que la gente vea que nosotros somos una organización que están al servicio de las mayorías, que están al servicio de los que peor lo pasan. Yo creo que así seguiremos creciendo electoralmente y ganaremos unas elecciones. También creo que el objetivo de Podemos no debe ser únicamente ganar unas elecciones. Creo que el objetivo de Podemos debe ser transformar la realidad política y social de este país y ganar un país. Yo creo que para mí lo más maravilloso de todo sería ganar unas elecciones. Es evidente que, como decías tú, vendría una presión fuerte de Bruselas imponiendo recortes y más recortes, y sería muy bonito tener un gobierno de Unidos Podemos que estuviese respaldado por manifestaciones en la calle reclamando y reivindicando la soberanía de nuestro pueblo ante las exigencias de Bruselas. Creo que esa labor pedagógica, creo que esa labor de construcción popular es la que tiene que dar la militancia, es lo que tienen que dar los simpatizantes, no solamente de Podemos, sino de otras organizaciones políticas y sociales que son indispensables para el cambio político en este país. Podemos únicamente no va a poder conseguir transformar la realidad, creo que es una cosa muchísimo más amplia, y creo que ese catalizador social sí que se puede liderar desde nuestra organización. Se nos acaba el tiempo de este Filandón, así que con esa última reflexión, esa última respuesta de Pablo Fernández, llegamos al final de esta tertulia, de este programa. Muchas gracias, Pablo Fernández, por habernos acompañado. Un placer, muchísimas gracias. Y gracias también a Manuel Cachafeiro y a Germán Gabela por haber estado aquí en este Filandón. Gracias, por supuesto, a todos ustedes por habernos acompañado una semana más. Volvemos dentro de 7 días. Hasta entonces, gracias por su atención y muy buenas noches. Feliz semana.